Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir arrancando. Yo soy Juan Pablo Altmar, soy socio de Sanbergel y Viñes, del área de Derecho Informático, Privacidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. La idea de hoy es revisar en conjunto qué es lo que está pasando en el mundo judicial, la normativa, pensar un poco juntos con respecto a una problemática que se está haciendo cada vez más común, que es el título ejecutivo y la firma electrónica, ¿no? El documento electrónico ejecutivo o título ejecutivo electrónico tiene valor, se puede abrir la vía ejecutiva, digo, o no se puede, ¿en qué situación estamos? Un poco la idea de hoy es analizar qué es lo que viene pasando. Sabemos que hay una tensión ahí y que, bueno, es parte del proceso de evolución eh, de la jurisprudencia, del entendimiento de los jueces, de cómo va cambiando la realidad operativa de los distintos negocios comerciales, de los distintos negocios de crédito, y cómo irrumpió la tecnología de forma tal que lo que empezamos a ver es que los jueces entienden, bueno, ya la realidad cambió, digo, yo tengo que amoldar la ley y la interpretación de la ley a lo que pasa en la realidad, si no me quedo trabado y en la realidad están pasando eh, cosas que no amoldo a la ley. Entonces, me parece que es interesante repasar un poco desde ese punto de vista. Somos pocos. Entonces, firma electrónica y título ejecutivo. En primer lugar, digo, para entender, arrancamos con el principio, ¿no? De dónde se le otorga, se le otorga en el marco legal argentino validez a la firma electrónica. Digo, ¿qué es la firma electrónica? Bueno, entonces ahí nos remontamos a la ley 25.506, conocida como la ley de firma digital, mal conocida quizás, o erróneamente nombrada como ley de firma digital, donde en el artículo primero se establece su objeto y se reconoce el empleo de la firma electrónica, de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley. Entonces, digo, como primer paso es cuando los legisladores sancionan la ley de firma digital, quieren abrir el abanico de potenciales firmas por medios digitales, ¿no? Obviamente estableciendo una firma digital mucho más fuerte, más sólida, que tiene presunción de validez, que es la firma digital propiamente dicha, que tiene una estructura de clave pública por detrás, que tiene un organismo certificador raíz en la ONTI, que después tiene certificadores licenciados y que emiten certificados con un proceso presencial de validación de identidad, inicialmente con el famoso token criptográfico, donde se instala el certificado con una clave, bueno, ¿no? Que tiene todo ese procedimiento que obviamente le da robustez siempre y cuando yo no le dé mi token a mi asistente o a mi pareja o a alguien, le diga, bueno, vos firmalo, esta es la contraseña, ¿no? Y ahí se empieza a desvirtuar, porque en definitiva es una herramienta segura mientras uno sea absolutamente responsable del uso, del uso correcto. Y después, digo, la firma electrónica, que abre un escenario mucho más interesante, más amplio, y en este momento se discute, digo, en la doctrina y en la jurisprudencia si la firma electrónica es válida o no, lo cual es una locura. Digo, la ley de firma digital la trajo para ponerla en la mesa, porque es una herramienta que claramente habilita el desarrollo económico de negocios virtuales y claramente eh, lo pone en la mesa porque le reconoce validez. Después, obviamente, digo, al ser la firma electrónica una tecnología abierta que no depende de estándares específicos, bueno, habrá que estudiar cada caso, bueno, cómo se prueba esa firma electrónica, ¿no? Bueno, la ley lo que establece en el artículo 5 dice que la firma electrónica se entiende al conjunto de datos electrónicos integrados, habrá que ver qué significa, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos. Entonces tengo los datos electrónicos de un documento, es la forma en la que lo puedo interpretar, y los datos electrónicos de la firma, que de alguna manera están ligados, ¿no?
puede ser por criptografía asimétrica, la misma utilizada por la firma digital, o puede ser de otra manera, de donde yo puedo guardar en mi sistema que este usuario firmó este documento, pero no los tengo totalmente juntos, sino que los puedo poner juntos o los puedo explicar eventualmente ante una pericia. Utilizado por el signatario como su medio de identificación que carezca de uno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Es decir, que incluso si yo tengo la misma tecnología que la firma digital, con una infraestructura de clave pública, si no tengo por ejemplo, la licencia del Estado, ya es firma electrónica, y si falta cualquier otro de los requisitos, también se considera firma electrónica. Y la gran diferencia con la firma digital es que en caso de ser desconocida, le corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Pero, digamos, la ley planteó esto desde el principio. O sea, vos querés invocar una firma electrónica, tenés que demostrar su validez, acreditar su validez. Entonces, después toda la discusión que viene posterior con la sanción del artículo 288 del nuevo Código Civil y Comercial tiene poco sentido, ¿no? Si uno por lo menos va estudiando la legislación de manera lo más amplia y integralmente posible. Solo para entender de qué hablamos cuando hablamos entonces de firma electrónica, bueno, de cualquier medio que nos permita dar nuestra expresión de voluntad sobre un documento o sobre un mensaje de texto digital, electrónico. Entonces, puede ser como en este caso, la típica firma en pad, que cada vez son obviamente más, tienen mejor tecnología y mejor periciabilidad y demás. Puede ser el cajero automático cuando yo ingreso y solicito una extracción con mi tarjeta de débito y mi PIN. Le estoy habilitando o dando una orden de retiro de efectivo al banco con una firma que es a través de la clave. Cuando ingreso a mi home banking y estoy haciendo operaciones, lo mismo, cada vez que me pide que lo valide con el token, después se van incrementando los mecanismos de seguridad, ¿no? Yo podría o bien firmar con el password o bien agregar un código que se me envía al celular o un código token físico donde me aparecen, algunos los habrán visto, donde aparecen 8 caracteres que van cambiando todo el tiempo y yo tengo que poner esos caracteres para ingresar al home banking o para aprobar una transacción. Después todas las firmas web que son similares, porque esto ya es en el home banking con determinado sistema de onboarding que permite demostrar o que podría permitir demostrar quién es el que opera a través del home banking. Pero después en general, en cualquier página web, en cualquier aplicación móvil, yo voy a tener firma electrónica cuando de alguna manera esté consintiendo algo, esté haciendo un checkbox y aceptando los términos y condiciones y aceptando la política de privacidad o brindando mi consentimiento para el tratamiento de mis datos. No, eso es una firma electrónica. El tema es después, cuando el interesado tenga que acreditar el valor, si tiene las herramientas para acreditar el valor. Y después están las herramientas de gestión documental y firma electrónica, que permiten enviar documentos electrónicos a distintas personas para que la firmen y guardan, obviamente, la información y la prueba de ese proceso de firma. Entonces, de nuevo, tengo una plataforma que me permite mandarle un documento, un contrato, un convenio de confidencialidad o lo que sea a una o más personas para que lo firmen. El tema es, bueno, ¿con qué me quedo yo el día de mañana para demostrar que esa firma es válida? Y ahí aparecen distintas variables, ¿no? Que después las vamos a ir viendo. Entonces, uno de los primeros temas que tenemos que entender es que los instrumentos particulares tienen valor probatorio
De acuerdo al 319 del Código Civil y Comercial, el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido, narrado, la precisión, la cantidad, la claridad técnica del texto, los usos, prácticas del tráfico, las relaciones precedentes, la confiabilidad de los soportes utilizados. Todo esto que vengo diciendo, digo, no se puede discutir, no, como es firma electrónica, no entra dentro, no se discute porque no se puede demostrar. No, esto se tiene que analizar de acuerdo a las situaciones del caso, y de hecho hay varios jueces que en primera instancia han rechazado medidas ejecutorias, y la verdad es que sin ni siquiera analizar el valor de la prueba que se había presentado, ¿no? Y después fueron dadas vueltas en cámara, por eso ir entendiendo esto. También el 314 establece que el reconocimiento de la firma, todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si ésta le pertenece. Entonces, primer paso antes de que el juez decida si es procedente o no procedente un documento firmado con firma electrónica, llamar a la otra parte a que reconozca esa firma, digo, porque ese es el primer paso, entendiendo cuáles también son las penalidades de desconocer una firma que eventualmente sea efectivamente de él. Después, digo, es importante que los jueces y nosotros entendamos que toda la interpretación del derecho tiene que ser armónica, ¿no? La ley 27444 de simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la nación es una ley muy importante que vino a traer cambios importantes en un montón de procedimientos, y con el objetivo de desburocratizar, eficientizar distintos procesos de la economía del país, ¿no? Entonces, digo, esto se tiene que tener en cuenta cuando se analiza el título ejecutivo electrónico. Y sí, se tiene que tener en cuenta primero porque se modificó el decreto ley de letras de cambio y pagarés, y se incorporó este concepto del pagaré electrónico en determinadas situaciones, de la letra de cambio también electrónica, y se incorpora. Van a ver que es el requisito de firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento. Esta frase se utilizó en varias modificaciones normativas con el objetivo de abrir la posibilidad a la firma electrónica, ¿no? Pues si no, se hubiese hablado de firma digital provista por un certificador licenciado por el Estado y punto. Sin embargo, se planteó esta apertura del texto, lo mismo con respecto al endoso. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad. Bueno, entonces siempre volvemos a este mismo concepto. También se modifica el pagaré y se establece que si el pagaré fuese generado por medios electrónicos y el acreedor fuera una entidad financiera comprendida por la ley 21.526 y sus modificatorias, o cuando sea negociado en mercados bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores, el requisito de firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente el valor. Entonces, de nuevo, vuelve a plantear la ley de la 27444, establece un nuevo paradigma, ¿no? Que es, bueno, mientras se pueda demostrar la exteriorización de la voluntad del suscriptor y la integridad del documento, eso vale. Entonces, obviamente ya lo había dicho de alguna manera la ley de firma digital. Estos son formas de ayornarse, de traer la ley de firma digital a modificaciones expresas o explícitas de otras normas, ¿no? Pero ya es un tema que se venía hablando y se venía planteando por el legislador, no es algo nuevo. Lo que pasa es que las interpretaciones, incluso ahora las vamos a ver cuando se modificó el Código Civil y Comercial, las modificaciones del código fueron lamentablemente pobres, y las interpretaciones también. Bueno, también se modificó la ley de tarjetas de crédito, lo mismo. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si utiliza cualquier método que asegure indubitablemente. Bueno, entonces esto se dio una y otra vez con el mismo wording, de forma que lo que tenemos que entender ahora es, en todo caso,
cuándo se puede asegurar indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento, ¿no? Esa creo que va a terminar siendo la pregunta más importante, y no tanto si es por medios electrónicos, si es con firma digital, si es un instrumento particular firmado o no firmado. Digo, esa discusión entiendo que cae en desuetudo. El e-check también, digo, la incorporación del cheque electrónico con el mismo wording, ¿no? El requisito de firma queda satisfecho, se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente. Y obviamente con la incorporación de la comunicación A6578 del BCRA, donde si bien también la reglamentación del cheque electrónico es muy básica, ¿no? El requisito de firma queda satisfecho si utiliza cualquier método electrónico que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento. La confiabilidad de la operación de la emisión y una autenticación en su conjunto. Entonces, nadie está pidiendo mucho para habilitar estos avances, ¿no? Algunos jueces están pidiendo un montón, que vienen rechazando alguna de estas ejecuciones de títulos ejecutivos electrónicos, pero la realidad es que la ley no está pidiendo tanto, está pidiendo sistemas confiables, ¿no? Y todo esto es producto de esta nueva redacción del 288 del Código Civil y Comercial, donde se incorporó la firma es prueba de la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde, debe consistir en el nombre del firmante o en un signo, en los instrumentos generados por medios electrónicos. El requisito de firma de una persona queda satisfecho si acá no dijese se utiliza una firma digital, sería exactamente lo mismo que venimos leyendo de las distintas normas que vienen saliendo a partir de la desregulación, de la desburocratización eh, administrativa. Sin embargo, acá le pusieron firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se interpreta este artículo? Digo, dice firma digital y nosotros tenemos una ley de firma digital que habla de la firma digital. Uy, qué problema. Entonces, obviamente tenemos dos formas de interpretarlo. Tenemos la interpretación estricta, dice firma digital y al que no le guste, lo lamento. Si dice firma digital, esto básicamente está derogando el artículo 2, la ley de firma digital, por lo cual la firma electrónica no tiene valor, porque acá dice firma digital, punto. Entonces, si hay un requisito de firma, si no hay firma digital, no existe. Y después está la interpretación amplia, si hubiesen puesto firma digital, no tendrían que haber puesto el que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Entonces, acá hay choques y hay formas interpretativas de este artículo, ¿no? Porque pareciera que que el legislador podría haber utilizado la terminología de firma digital como un género, ¿no? De firmas no hológrafas. Porque si no, ¿para qué agregó el que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento? Hubiese sido como innecesario. ¿Por qué? Porque la firma digital, de acuerdo a nuestra ley, tiene presunción de validez, con lo cual no habría que poner nada. Con lo cual un poco la discusión es esta, en definitiva, ¿no? Por un lado, todo lo que venimos hablando, y por un lado esto, ¿no? Es este artículo que nos frena o frena a algunos jueces en entender si un instrumento particular firmado con firma electrónica está firmado o no está firmado, si se puede iniciar la apertura, la preparación de la vía ejecutiva o no se puede iniciar la preparación. Entonces vamos a ver un poco cómo se fue planteando en los últimos años, son todos fallos bastante cercanos, esta interpretación. Este es el fallo Wallace, donde plantea, por ejemplo, que para concluir que existe un instrumento particular firmado mediante una firma que no fuera digital, ¿no? Justamente hablando de esto que veníamos hablando, según la interpretación más amplia, sería necesario demostrar previamente, a la luz del citado artículo 288, como recién lo destaqué, si el mecanismo implementado asegura indubitablemente la autoría e integridad del documento, lo cual requeriría la realización de un peritaje informático quebrando la secuencia natural del proceso ejecutivo. Este fue el planteo de primera instancia, ¿no?
bueno, de hecho este fue un fallo de primera instancia, donde al margen de terminar analizando que, que la firma electrónica, o sea, que el documento particular firmado con firma electrónica sigue estando firmado. Este es el primer fallo donde lo rechaza por la forma de presentación, ¿no? Digo, y es importante que el fallo termine haciendo hincapié en la forma de presentación de la prueba, ¿no? Porque dice, la manera en la que se quiso acreditar la existencia de esa operación ocurrida sobre una plataforma informática fintech resultó improcedente al no haberse aportado la representación digital de lo ocurrido también sobre una plataforma digital, informática o electrónica, en concepto que a estos efectos puede emplearse indistintamente. Entonces, digo, acá se rechazó y los argumentos para rechazarlo fueron la presentación en papel. Se imprimió y se presentó los documentos que se querían demostrar que habían sido nativos digitales en formato papel y eso se entiende que no sirve como prueba, ¿no? Entonces se planteó este rechazo. Y continúa. Lo hipotéticamente correcto para documentar, esto es entre comillas igual, porque creo que está un poquito antiguo, la expresión escrita digital serían soportes como un disquete, pendrive, CD, etcétera, que hubiese servido para representar esa información, aunque para su comprensión, en términos del citado artículo 286 de la actual codificación de fondo, hubiera sido necesario el empleo de los medios técnicos como sería una PC o un ordenador personal. Es interesante porque, bueno, porque en primer lugar, digo, lo interesante es, la firma electrónica para un título ejecutivo tiene que ser autosuficiente, ¿no? Porque si no, ¿cómo le presento al juez eh, esa prueba de manera, aún si se la tengo que presentar en formato digital, que yo estoy de acuerdo, tiene que ser en formato digital, porque muchas veces para poder verificar la autenticidad requiero que el formato digital, o casi siempre te diría. Y hay veces donde esa firma electrónica es difícil de presentar, ¿no? Porque requiere automáticamente una pericia. Por ejemplo, si estamos hablando del home banking, ¿no? O de cualquier sistema cerrado donde yo tengo un logueo por usuarios y ese usuario acepta en algún momento algo y entonces ahí yo tengo esa firma electrónica. Bueno, ¿y dónde está? Y bueno, la tengo en mi base de datos, en un lugar donde eh, registra cada vez que alguien acepta en un checkbox y toca el botón aceptar y me lo marca, ¿no? El usuario tal aceptó tal cosa a tal hora, desde tal IP, digo, me puede dar toda la información que yo le pida. Bueno, entonces la pregunta es cómo le presento esa información, ¿no? Entonces ahí ya yo tendría que preparar ese proceso con un escribano, digo, o un perito, bueno, con un perito y un escribano para analizar qué es lo que estoy viendo, qué es lo que se muestra en la base de datos y después presentarlo. Pero porque yo en ese momento, en esa ocasión no tengo un documento para presentarle que tenga sentido para el juez. Con lo cual va a depender mucho de cómo presentemos la prueba, la forma, el nivel de aceptación que va a tener. Bueno, y sigue. Las impresiones de documentos electrónicos no constituyen más que una prueba tradicional en soporte papel, que no participa de ninguna de las características que invisten a la prueba de origen electrónico y por lo cual carece de toda aptitud para acreditar la existencia de la misma. Lo cual, como venimos diciendo, tiene lógica. Ahora, las discusiones se empezaron a abrir bueno, pero entonces, digo, por lo menos podemos preparar la vía ejecutiva, ¿no? Como establece el 525, donde serán reconocidos los documentos que por sí solos no traigan a pareja de ejecución. Es decir, bueno, supongamos que tengo un documento firmado con firma electrónica y entonces digo, no alcance para llevar adelante la ejecución, lo cual digo, es por lo menos debatible, porque yo puedo tener determinados niveles de prueba que pueden equipararse tranquilamente a un documento firmado holográficamente, ¿no? Si yo presento un pagaré firmado holográficamente, en general voy a poder avanzar con la preparación de la vía ejecutiva. Entonces, digo, nada obsta que si yo tengo un documento
firmado con firma electrónica robusta, con distintos factores de autenticación, incluyendo validación biométrica y etcétera, digo, yo estoy presentando esa misma cantidad de pruebas o de fuerza probatoria, con lo cual sería interesante, digo, de la misma manera que se me lo reconozca y se pueda preparar la vía ejecutiva. Lo mismo establece el 528 del Código Procesal. Si el documento no fuera reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de un perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica o no. Es decir, que está establecido este procedimiento y va a tener que ir incorporándose, porque es lo que, digo, es lo que tiene que pasar, porque el mundo está volcándose a los negocios digitales, con lo cual los documentos firmados con firma electrónica van a ser la gran mayoría, digo, van a ser muy pocos los documentos que se sigan firmando de manera hológrafa o con firma certificada, por ejemplo. Es importante recordarles siempre a los que quieran desconocer el documento que se impondrá al ejecutado una multa equivalente al 30% del monto de la deuda, cosa que no es gratis desconocer una firma. Con respecto al reconocimiento de la firma, todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. Entonces, digo, es importante que no hay tantas exigencias. La ley no pone tantas exigencias para poder demostrar de quién es una firma, ¿no? Y con respecto a los instrumentos particulares, lo mismo. Digo, debe ser apreciado por el juez, ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido, lo narrado, la precisión, etc. Veamos entonces ahora otro precedente, HSBC Bank Argentina contra Ospina Parrado, sobre juicio ejecutivo, donde se plantea que para esclarecer el valor legal de los títulos ejecutivos electrónicos debemos remontarnos a la premisa general sentada por la ley de firma digital, según la cual los documentos electrónicos, la firma electrónica y la firma digital tienen plena eficacia jurídica en nuestro orden jurídico, ¿no? Como para arrancar en este análisis, digo, no podemos por el 288 ya eliminar la firma electrónica de este análisis. El reconocimiento de la plena eficacia jurídica de los títulos ejecutivos electrónicos es una derivación natural de los profundos cambios que vienen atravesando la legislación argentina en aras de dar cobijo a los nuevos hábitos sociales que ya son parte de la sociedad moderna y que no pueden quedar huérfanos de regulación, ni mucho menos pueden recibir la espalda del derecho o de sus operadores. Hay una corriente clara de los jueces y sobre todo de Cámara de empezar a plantear el cambio es tal en el día a día que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Y creo que esto es algo importante de recordarles y citarlos, y que los jueces no están aislados de la vida y del mundo que los rodea y las realidades tecnológicas. Digo. Entonces no pueden mirar para otro lado cuando el 90% de los contratos son electrónicos de alguna manera y cada vez van a llegar al 99%, no pueden mirar para otro lado y entender que sí es con firma electrónica. Si no tenían el token con firma digital, no tiene ningún valor. Resulta acorde a estos tiempos admitir que en base a los instrumentos traídos por el actor se permita la vía intentada, por analogía al proceso de reconocimiento de firma previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, artículo 525, más citándose al demandado a fin de que reconozca de un lado haberse registrado en la plataforma digital del banco actor y de otro haberse autenticado para aceptar la suma de dinero que aquí se le reclama mediante el empleo de una firma electrónica. Y se lo cita, o sea, se le plantea citarlo a reconocerlo para evitar la pericia, pero si no, digo, después avanza, digo, el juez tiene la obligación de ordenar esa pericia informática, que no va a ser muy compleja. Digo, si un sistema está bien desarrollado y no se pueden saltear los pasos y cada paso del proceso queda en un log de auditoría y yo tengo forma de hacer ese traqueo, cualquier perito va rápidamente a validar esta información, ¿no? Entonces, bueno, fulano de tal se logueó por primera vez el día tal, hizo la validación contra RENAPER, escaneó sus fotos, escaneó su documento,
validó su número de teléfono, digo, todas las cosas que todos nosotros venimos haciendo en el día a día cada vez que tenemos que incorporar algún nuevo servicio digital. Y después, tal día, se logueó y aceptó o ingresó a la parte de créditos, al área de créditos y tomó un crédito determinado. Si todo eso está correctamente auditado en los logs de auditoría, no va a tener ningún problema el perito en dar esa certeza. Otro fallo, también 2022, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala 1. El fallo revoca el decisorio de grado que desestimó la preparación de la vía ejecutiva para un contrato de mutuo suscripto con firma electrónica a través de la plataforma digital propiedad de la sociedad comercial actora. Es decir, acá es interesante, un tema que se agrega es como lo que veníamos diciendo, es el propio actor es quien tiene la plataforma digital por el cual se firmó electrónicamente el mutuo. Y acá incorporo esta cita donde se cita a Lorenzetti, ¿no? Sostiene Lorenzetti que la terminología utilizada en la norma, y esto refiriéndose al 288 del nuevo Código Civil y Comercial, deberá interpretarse inclusiva de cualquier procedimiento que se desarrolle en el futuro, que asegure autoría e integridad del documento, aun cuando sus características técnicas sean diferentes a la firma digital conocida en la actualidad. Y para mí esta cita es fundamental. Lorenzetti fue el presidente de la comisión redactora del Código Civil y Comercial. Entonces, acá tenemos la intención del legislador, que no es utilizar al concepto de firma digital como derogación de la firma electrónica, sino como concepto general, ¿no? De firmas no hológrafas, sino realizadas por medios digitales. Entonces, creo que a partir de ahí, por lo menos podemos empezar a zanjar esta discusión sobre el 288. Y otro fallo también de este año, Banco Provincia de Buenos Aires contra GLS por sobre cobro, sala primera, de apelaciones en lo civil y comercial, de Mar del Plata. El señor juez de primera instancia dictó sentencia fecha 29 del 12 del 22, por lo cual rechazó in limine la presente ejecución y ordenó adecuar la demanda a la vía de conocimiento correspondiente bajo apercibimiento de conclusión de la causa, imposición de costas, regulación de honorarios y archivo de la misma. Contra ese pronunciamiento, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación en subsidio el 6 de febrero del 23. Entonces, de las cosas que salieron de este fallo es que la tecnología trae aparejada una nueva crisis del contrato típico, en cuanto a nuevas formas de manifestación de la voluntad, permitiendo agilizar la concertación de actos jurídicos a distancia. Muy importante, esto ya es algo que los jueces tienen que dar por sentado. El juez no puede ser fugitivo de la realidad, pues está inmerso en ella y no puede dejar de computar el clima económico, social ni las circunstancias generales que imperan en su tiempo. Muchos de estos créditos, aparte, fueron obtenidos durante la pandemia, ¿no? Entonces, parte de una realidad que nos pasó por encima a todos, fue real, ¿no? Entonces, y fue muy necesaria para muchos, fue necesaria para la subsistencia de muchísimos argentinos. De esa manera, la inteligencia de la contratación a través del uso de la firma electrónica estará dada por la estructura probatoria de la cual se rodee el acto, con el fin de asegurar, frente a contingencias futuras, las herramientas suficientes que permitan probar la autoridad de las partes y la veracidad del contenido. Entonces, volvemos a lo mismo. Depende cómo pueda demostrar yo que una firma es real, es válida, es auténtica y que el documento no fue modificado. Y punto. No es una discusión sobre si la firma digital, la firma electrónica es válida o no. Creo que eso es lo importante para terminar concluyendo en el día de hoy. Por ello entiendo que se puede considerarse satisfecho el requisito de firma, y continúa, en los instrumentos privados con la firma electrónica, en tanto asegura indubitablemente su presunción de autoría e integridad documental en los casos previstos por la ley especial. Y creo que este es uno de los últimos fallos de una CGR, Crecer, donde
plantea que, tal como se ha expresado recientemente, el reemplazo de la firma hológrafo por la firma electrónica es una realidad en las prácticas comerciales cotidianas que quedarían sin sustento si no aceptara que esta última goza de presunción de autenticidad. Acá ya se la juega un poco más y va a equipararla con la firma digital, de lo que se deriva que, apreciada la cuestión desde la óptica impuesta por el artículo 319 del Código Civil y Comercial de la Nación, debe reconocerse esa firma electrónica una eficacia, al menos inicial, similar a la que tiene la firma hológrafa a los efectos de que interesa. Entonces, y yo estoy de acuerdo, digo, la verdad que al margen de que hay que, digo, por lo menos se tiene que reconocer la validez como firma, digo, después hay que demostrar de quién es el autor de esa firma y la integridad del documento, pero lo que está atacando es el concepto de que no es un documento firmado, ¿no? Que es lo que se viene discutiendo. Bueno, terminando, incorporo este concepto que se incorporó en la Ley de Desburocratización del Estado, en la 27444, este concepto de los terceros de confianza, proveedores de servicios tecnológicos ajenos a los intereses que surgen de un documento electrónico y puedan dar fe o pruebas sobre el proceso de firma, la autoría y la integridad del documento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque una de las partes importantes va a ser para el avance y la aceptación total de la firma electrónica, es que quien tiene la prueba dentro de sus sistemas no sea la parte actuante o la parte perjudicada, digo, porque si no, puede sufrir por lo menos variaciones desde el punto de vista del análisis jurídico o de la valoración racional del juez. Entonces, acá aparecen estos jugadores que son terceros que le proveen a las distintas partes del ecosistema herramientas para firmar documentos con firma electrónica avanzada, con distintas opciones, o para guardar esa prueba, pero que sea un tercero, ¿no? Entonces ya estamos sacando del lado del propio actor la guarda y la validez de esa prueba que viene a demostrar. Entonces, bueno, tratando de arrancar, a retomar y ya cerrando para abrir a preguntas, digo, ¿cómo se asegura indubitablemente la autoría y la integridad? Porque en definitiva, si ustedes me siguieron, entre la ley, las modificaciones de la 27444, el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial y los distintos fallos que vienen apareciendo en estos últimos años, la discusión es siempre la misma. Bueno, ¿se puede demostrar? Indubitablemente. O sea, es dura la palabra indubitablemente, porque, bueno, pocas cosas tan indubitables, pero bueno, se puede. Entonces, digo, ¿cómo nos podemos acercar, por lo menos, a esa indubitable autoría e integridad? En primer lugar, como dije recién, teniendo un tercero de confianza, que la prueba no recaiga en el interesado. El uso de firma electrónica avanzada o cualificada con la mayor cantidad posible de mecanismos de autenticación. Es decir, si voy a utilizar firma electrónica, bueno, quiero agregar los mecanismos que me permitan identificar de manera cierta a esa persona. Puede ser el típico token que se envía por SMS o que se envía por WhatsApp, los actuales sistemas de validación biométrica donde escaneo el documento y después me sacan una foto y la comparan con el documento. Puede ser la típica contraseña, puede ser los sistemas de códigos de seguridad como que se pueden instalar en el celular y que me van generando códigos aleatorios que yo tengo que poner en el sistema al momento de firmar, por ejemplo. El registro en blockchain del hash del documento. Ahora vamos a ver un poco el tema del hash, pero para los que no saben, el hash es un algoritmo por el cual se puede pasar a cualquier documento o mensaje de texto electrónico y que me va a devolver una serie de caracteres únicas, siempre la misma. Si el documento no varía, la respuesta, el hash, va a ser siempre exactamente el mismo. Entonces, eso me permite demostrar que un documento, porque una de las discusiones es, bueno, ¿cómo sé que nadie modificó el documento entre que yo lo firmé y después se presentó judicialmente y cambiaron los números? La confianza de la intangibilidad o la integridad de un documento electrónico
claramente es baja, ¿no? Salvo que yo, de alguna manera, pueda registrar previamente cuál era el hash del documento firmado. Y entonces, con el paso del tiempo, yo siempre voy a poder demostrar lo mismo. Digo, si yo vuelvo a poner ese mismo documento, aunque hayan pasado 20 años, y obtengo el hash tiene que dar exactamente el mismo. Ahora, si yo cambié una letra, una coma, agregué un espacio y se lo saqué y vuelvo a pedirle al sistema que calcule el hash va a cambiar completamente. Y eso ahora se los voy a mostrar simplemente para que se lo lleven como parte práctica de la charla. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo, al momento de la firma, registrar el número de hash, ese código de hash único sobre ese documento, y lo puedo registrar en la blockchain, en la cadena de bloques, por ejemplo, de Bitcoin, de Ethereum o cualquier otra, o la blockchain federal argentina, o donde sea que me permita registrar el hash, no el documento. Yo no voy a subir un documento a una cadena de bloques, sino que voy a registrar ese hash, y cuando se mina ese bloque y se cierra, se agrega ese bloque de información, también me llevo la posibilidad de tener una fecha cierta de la existencia de ese documento. Por ahí no puedo demostrar cuándo fue el primer momento en el que existió el documento, pero una vez que se registró en la blockchain, yo puedo demostrar que ese documento ya existía. Agregar la prueba de vida, digo, en muchos casos yo puedo agregar una prueba de vida. La prueba de vida se utiliza a nivel bancario, a nivel AFIP, a nivel Mi Argentina, digo, es algún esquema que me permita demostrarle o que permita verificar que yo efectivamente estoy enfrente de mi celular cuando estoy por hacer una acción, ya sea estoy haciendo el onboarding de una plataforma o de un banco, o estoy firmando un documento. Entonces, digo, de alguna manera me tiene que pedir determinados movimientos, acercarme, alejarme, mirar para un costado, mirar para el otro. Digo, algo que permita, que impida que yo esté utilizando una foto de la persona y me esté haciendo pasar por alguien, generando un ataque de sustitución o de suplantación de identidad. Entonces se van buscando estas herramientas. Cuanto más yo tengo de todo esto, más cercano estoy a este concepto, que insisto, creo que es un concepto relativo, digo, o sea, por más de que se haya planteado la indubitabilidad, supongo que va a depender de la percepción de cada uno de los jueces, pero cuanto más robustez le dé a todo el proceso, más me alejo de la posibilidad de que se dude sobre la autoría y la integridad de ese documento. Entonces, si utilizo criptografía simétrica, si utilizo prueba de vida, biometría, SMS, WhatsApp, contraseña, bueno, digo, todo esto va ayudando. Y si encima, sobre todo, no soy yo quien produce esa prueba, me estoy acercando a esta necesidad planteada por la jurisprudencia y por la ley de indubitabilidad con respecto a la autoría y la integridad. Entonces, les voy a mostrar, ya que quería crear un documento. Vamos a crear un documento nuevo para que entiendan. Vamos a guardarlo, exportarlo. Bueno, no, lo guardamos directamente. Le vamos a poner título, prueba hash. Y ahora me voy a ir acá. Voy a ir, por ejemplo, a esta opción, a esta página de GitHub, donde puedo agregar acá un archivo y pedirle el hash 256, que es el más común, ¿no? Creo que acá no voy a poder. Voy a hacerlo acá. Prueba hash. Lo agrego. Bueno, ven, este número, este código que me dio acá, voy a copiar y lo voy a pegar en la presentación. Lo voy a agregar acá la presentación para que lo chequeemos, ¿no? Ya nos queda. Este es el hash de ese documento que acabo de crear.
Ahora yo voy a volver al documento y le voy a borrar un signo de pregunta, archivo, guardar. Voy a volver acá y le voy a pedir el mismo documento. Bien, entonces ahora voy a copiar el hash. Acuérdense que le borré un signo de pregunta y lo voy a pegar acá abajo. Van a ver que el número, el código de hash cambió completamente, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver si se puede volver para atrás, ¿no? Y le voy a agregar de nuevo ese signo de pregunta, lo vuelvo a guardar. Entonces acá estoy, no sé, voy a refrescar, vuelvo a pedirle el archivo, el hash, le vuelvo acá, vamos a primero poner, este fue el primero, este fue el segundo, y el último debería ser igual al primero, porque le agregué, pero lo que vemos es que cada vez que se modifica un archivo, el número es completamente distinto. No importa si yo le volví a agregar lo que le había borrado, digo, ya está, una vez modificado un documento digital, nunca voy a volver a encontrar ese hash de nuevo, nunca me voy a encontrar de nuevo con ese documento. Entonces, por eso es tan importante el hash al momento de validar la integridad de un documento que no fue modificado. Porque aún si hubiesen querido tocar y volver a agregar y dejarlo tal como estaba, yo ya sé que alguien tocó ese documento y ese documento digital perdió toda validez por haber sido manipulado. ¿Okay? Así que creo que, bueno, con este ejemplo puedo ir terminando y abro a preguntas, discusiones y lo que ustedes quieran agregar. Hola Doc, buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Mucho Buen gusto. día. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para poder dar esta charla. Yo lo que quiero hacer es dos o tres puntos, acotaciones. Uno, ahí cuando decís lo que dice Lorenzetti. Lorenzetti dice Ujú. varias cosas, algunas equivocadas, otras no. Yo lo que creo puntualmente, más allá de que vos dijiste, bueno, esa es la interpretación del legislador. Y es muy importante lo que dice Lorenzetti porque fue en definitiva el que modificó el Claro. código. No estoy muy de acuerdo con esa apreciación tuya porque primero que él no ha sido el legislador, sino que ha sido, digamos, el que metió mano. Y segundo, Ujú. que él no lo... O sea, si él hubiese querido decir lo que vos decís, yo creo que todo debería estar escrito para que no haya libre interpretación. Es un comentario Estamos mío. de acuerdo, pero Cristian, estamos de acuerdo, estamos luchando con los errores que hay dando vueltas, ¿no? No con. Y lo que pasa es que, Si no está hubiese bueno, lo que errores, pasa, si no hubiese lo que errores pasa es tampoco. que, ¿sabés qué pasa, Doc? Que acá hay muchos abogados litigantes jóvenes y por ahí no saben mucho la historia de algunos de los miembros de la Corte Suprema y de cómo se llegó a modificar este Código Civil y cuáles son más los desaciertos que los aciertos de esta reforma que se ha hecho. Ujú. Por eso no quiero entrar en ese detalle, pero por eso quería hacerte este comentario que en qué ayuda, ayuda en que, en definitiva, que lo que uno quiere dejar por escrito en una normativa tan importante que nos rige a todos los argentinos y argentinas y a todos los que habitan en nuestro país, no fue puesto. Y si no está escrito, está libre interpretación. Lo otro que te quería decir era que me parece que hay una falta clara de capacitación de los operadores del derecho interno, es decir, de los jueces y secretarios que empiezan a sacarte decreto, o sea, empezás a litigar contra los jueces, contra los secretarios, contra la inoperancia propia del sistema,
porque no tienen una mínima capacitación en lo que hace a la firma electrónica y a la firma digital y cuál es la diferencia. Si no, sería mucho más simple. Por Totalmente. último, preguntarte qué opinas de aquellas, tengo colegas que cada demanda que hacen o contestación le meten un hash, porque si bien se manda en PDF la contestación, hay algunos lugares en Argentina donde todavía se presenta en Word. Eh, entonces, le meten un hash para que no vaya a ser modificado ese documento. Nada más, es una La pregunta. pregunta, no, no, está bien, la pregunta es, digo, está bien el concepto de buscar hashear todo, porque hashear todo nos da seguridad y registro sobre lo que presentamos, sobre lo que después nos contesten, digo, y creo que es una buena práctica. La pregunta es, ¿dónde pongo ese hash? Porque si yo lo pongo en el propio documento, ya no es el hash de ese documento. No, yo creo que lo están haciendo como una adenda o como un complementario, es decir, después que te saca el primer decreto, de decir manifiesto. Manifiesto que el documento presentado en la demanda, en la contestación de la demanda, lleva el siguiente hash. Está bien. Sobre todo si te has presentado un Word, sin lugar a dudas, es importante. Sí, era un Digo, comentario. lo debería hacer el propio sistema, ¿no? El propio sistema debería hashear absolutamente todo lo que entra y dejar un registro de todos los documentos. Claro, pero Otro, estamos hablando de un sistema. otro, otro problema es que en muchos casos los tribunales piden que los documentos se unifiquen, ¿no? Que se use algún sistema de fusión de documentos PDF y que se presenten todos en un documento. Entonces, ese es otro problema porque la firma electrónica se rompe en general, dependiendo del tipo de firma electrónica utilizada, pero si es una firma con certificado criptográfico, en cuanto yo lo uno con otros documentos, se pierde ese certificado criptográfico, ya se rompe, queda corrupto, y por lo cual el juez no va a poder valorar realmente esa prueba. Entonces, es Ah, cierto, lo que vos decís es sí. fundamental. Lamentablemente, la mayoría de los operadores judiciales hoy no están capacitados. Bueno, sí, es un problema. Ojalá que eso se vaya solucionando. Yo creo que la mayoría de las discusiones se dan por esa problemática, porque, insisto, de entender el marco jurídico de manera amplia, de entender la realidad en la que nos venimos manejando, no solo nosotros, digo, esto no es simplemente ver Argentina, es si miramos Estados Unidos, Europa, Asia, digo, la firma electrónica es algo hiper avanzado, digo, en Estados Unidos hace años que se pueden comprar casas, comprar propiedades con firma electrónica, con mucho menor nivel de exigencia de validación que nosotros. Entonces digo, el mundo está yendo hacia un lado. La ley está yendo hacia ese lugar con estos grises, ¿no? Con el 288, que no se termina de entender, bueno, ¿por qué pusieron firma digital? ¿Por qué pusieron eh, que permita demostrar indubitablemente? Digo, ¿por qué hacen esas cosas? Bueno, lamentablemente las respuestas están ahí en el aire, digo, o bien aceptamos esta forma en la que lo vio Lorenzetti, que entiendo que no es el legislador, pero es lo más cercano que tenemos a ese espíritu con respecto a este artículo. Eh, y por otro lado, a cómo fueron modificando todo el resto de las normativas que habilitaron la firma electrónica para otro tipo de documentos con título ejecutivo, donde se planteó este mismo concepto, ¿no? Entonces, digo, en algún momento tenemos que agarrar todo esto como un todo e interpretarlo de manera armónica. Si no, vamos a estar atrasados en un mundo que avanza y nosotros nos quedamos porque, bueno, porque nuestro Congreso tarda en sacar normas, porque el país está complicado, porque los cambios presidenciales, porque la crisis, porque lo otro. Entonces, digo, los jueces tienen que avanzar y tratar de, por lo menos es mi visión, interpretar de manera armónica todo lo que tienen a su favor. Y por otro lado, digo, si yo puedo demostrar con la tecnología de hoy que alguien firmó un documento, digo, más razón todavía para darle. Si es algo que se puede demostrar, si yo efectivamente lo puedo demostrar, y esto va a depender del sistema, ¿no? De todos los factores de autenticación que yo tenga,
del nivel de robustez del sistema del que esté hablando, de la pericia que se realice. Digo, pero yo lo puedo demostrar. ¿Cuál es el argumento jurídico para no darle ese valor? O para no avanzar, ¿no? Para no seguir dando pasos. Pero bueno, es una forma de verlo. Entiendo también que hay una forma más estricta o más estricta del texto de la ley que nos complica en este punto. Pero nos complica a todos, los complica a los jueces y complica a la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar la forma más armónica de entender esto, de interpretarlo. Gracias, Doc. Gracias por tu tiempo de No, nuevo. gracias a vos, Cristian, por tus consultas. Yo tenía una consulta Eh, también, ¿qué tal? ¿Qué Sobre hace, el Pablo? hash, sobre el uso del hash también. No sé si me sirve más a mí internamente para ver si la otra parte hizo algún cambio en el documento, más en el día a día que a la hora de que llegue a haber un conflicto judicial o demás. O sea, Bueno, en ¿qué líneas uso? generales, lo que te sirve es, digo, para un mundo intangible como el mundo digital, es lo único que te da cierta tangibilidad de un documento electrónico. Entonces, digo, pase lo que pase, vos tenés la seguridad, mira, yo presenté el día tal, el documento tal, con el hash tal, lo registré en la blockchain, digo, por decir, digo, podés registrarlo en la Sí, blockchain o sí. no, o podés hacer como planteaba Cristian, de la colega o de los colegas que lo agregan en una foja extra, como el documento tal tiene el hash tal. Digo, chequéenlo, analícenlo, yo lo dejo acá por escrito para resguardarme el día de mañana. Y me parece que son estrategias todas válidas, digo, para eventualmente, primero demostrar que no sos, que el abogado que está de este lado no es un ignorante digital, digo, sino que se está cuidando de las problemáticas digitales. Y segundo, para dar certeza de todos los documentos que se presentaron. Y en algunos Sí, yo lo casos, digo, veía este registro de más. la blockchain no es tan sencillo, pero se puede hacer, digo, con un poco de conocimiento se puede hacer. Y ya, digo, ni siquiera soy yo el que lo puso, sino que es un sistema que está integrado con este sistema que lo registra en la blockchain, con lo cual, eh, aparte puedo decirle que ese documento existía en determinado momento, lo Ok, cual no es poca cosa hoy en día poder decirle a cualquiera, con total nivel de certeza, este documento existía en este momento. ok, ok. Sí, o sea, a ver, mi duda además, yo por ejemplo soy abogado de empresa, ¿no? O sea, no hago procedimientos judiciales y reviso licencias de software y demás, que son documentos de 60 páginas, 100 páginas, lo que sea. Ujú. Entonces yo, por ejemplo, reviso una primera versión en Word, la hago final, le saco el hash, se la envío al otro abogado y le digo, mira, esta es la versión, él la revisa, lo que sea, qué sé yo, me la manda y me dice, Pablo, no hice ningún cambio. Entonces yo que este documento lo guardo y le vuelvo a pedir un hash y si me sale un hash distinto, entonces es que hizo algún cambio Bueno, y me son mintió. opciones. Muchos hacen el famoso compare. Vos podés chequearlo primero con un hash. Bueno, digo, lo meto acá, ok, si es el mismo, listo, ya está. Ni me enrosco. Ok, No es el mismo, che, cambió el hash, ¿qué pasó? Por ahí se equivocó la otra parte y te mandó otro documento, o por ahí no le cambió nada, pero fue esto que yo te mostré. Digo, es un le, enter o le voy- puse le una agrego, coma le y agrego- le chao. agrego un espacio sin querer, toqué la barra espaciadora, el hash cambia. Entonces digo, ojo, no es para usarlo en el día a día como mecanismo de chequeo de cambios, digo, creo que no es lo Ok, más, lo ok, más ideal. Se puede usar, digo, en versión final, bueno, yo hasheo la versión final para saber cuál es la versión final, acá ya a partir de ahora no hay más cambios, pero sí te puede pasar que alguien no le haga un cambio real, pero haya modificado el documento digital. Entonces, claro, que para algunas cosas es muy importante esa modificación porque destruye la prueba, la validez de ese documento, y para otras, la verdad que no te altera. Digo, si el contenido es el mismo, no te modifica el objeto de ok, la empresa. ok. Bueno, perfecto, gracias. No, de nada. ¿Dudas o preguntas o algo que alguien quiera traer a la mesa y lo charlamos? Bueno, entonces, nada, gracias a todos por el tiempo, por la participación. Somos 40 personas, así que se ve que el tema
interesa, me hacen saber por email o por LinkedIn. Sí, mira, acá les voy a agregar en el chat mi casilla de mails por jp.altmark, j.altmark .ar. Ahí me pueden escribir. LinkedIn, Juan Pablo Altmark, también me pueden encontrar si no llegan a agarrar el mail o se lo olvidan o lo que sea. Y bueno, estamos en contacto. Digo, la idea es ir acompañándolos, ir discutiendo estos temas. Son temas todos nuevos, pero creo que si vamos como abogados, todos entendiendo la forma de presentar y de hablarle a los jueces de algo que ya está, para mi forma de ver, bastante más aclarado, digo, creo que vamos a ir ayudándolos, incluso a ellos, a avanzar con pie más firme en un mundo que requiere que ya la justicia se adecue a esto, ¿no? Que ya deje de ser un tema tan complicado. Uy, esto fue en formato digital. Sí, obvio, todo es en formato digital hoy en día, digo, hasta la terapia es en formato digital, con lo cual es un proceso que nosotros tenemos que acompañar, pero que sin lugar a dudas está ahí y creo que la ley y los distintos tribunales empiezan a ordenar y a poner en armonía. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto.